Bien, entonces estamos dando inicio aquí a nuestra sesión y pues decíamos que tenemos nuestra guía de trabajo número 4, ¿verdad? Estamos 3, guía de trabajo número 3, estamos en la semana 4. Tenemos por revisar el capítulo número 2 del libro del Dr. Fogler y pues la idea es que podamos revisar la guía, ver si hay dudas, comentarios, y si de entrada no tenemos algún comentario o alguna duda, pues entonces pasaríamos a la realización de un ejemplo que traigo por acá para ilustrar algunos de los conceptos y reforzarlos. ¿Está bien? Entonces, sí les voy a pedir que tengan por ahí su Excel a mano para que vayamos haciendo el ejercicio que se va a plantear, lo vayamos haciendo juntos. Y también vamos a usar Polymath para ver cómo nos va con Polymath en la ilustración también de los conceptos que teníamos acá en el capítulo 2. Okay. Entonces, bueno, por aquí está el enunciado o son unos datos de que vamos a estar trabajando. Pueden irlos pasando a Excel. Pues en base a ellos vamos a estar trabajando. ¿Okay? Bien, mientras tanto, mientras vamos haciendo esta digitación aquí de datos de X contra menos RA, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí, adelante. no, más que todo era para ver si no podía hacer un poquito más grande la imagen para los datos. Es que casi, bueno, yo no estoy ciega. Claro, déjame ver si lo vamos a hacer un poco más grande. Creo que por ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Ujú. Bien, vamos a correr estas expresiones por aquí. Vamos a ponerlas arriba. Ujú. Bien, entonces tenemos pues varios conceptos interesantes en el capítulo. ¿Alguien tendrá algún comentario sobre la lectura? ¿Qué le pareció? ¿Está muy enredado o estaba claro? Profe, bueno, más que todo, tal vez no con la lectura, porque, bueno, a veces el Fogler sí es como un poco redundante y, bueno, yo me termino enredando. No sé qué si les pasa a los demás, pero más que todo, casi siempre me guío como con sus videos, es como el complemento de como más bueno, pero no sé, como que también me enredo un toquecillo ahí como con los videos previos, pero ya cuando llegué al suyo todo bien. Pero no, en realidad, digamos, en sí el curso me parece como súper, digamos, bueno, más que todo por el aporte de sus videos. Entonces, sí, en realidad el tema está bastante como cargadito de fórmulas, pero es como saber de hacer paso a paso y listo. Bien, gracias, Alina. Perdón. Sí, Alina, ¿verdad? Ah, Profe Adriana, Adriana, perdón, Adri. pero a mí me pasa lo mismo. Estaba viendo que un poco generalmente son como ejemplos y así, a mí me cuesta mucho, bueno, en lo personal me cuesta mucho seguir los ejemplos ya así listos. Entonces, no, ahí vamos, ¿verdad?
Sí, les comprendo. La verdad, es un libro muy bonito. La verdad es que de todos los libros de cinética que hay siempre, ¿verdad? El comentario es, ¿no? El Fogler es el rey, ¿verdad? Más que todo por cómo él va desarrollando la temática poco a poco, capítulo a capítulo, pero no deja de ser complejo, ¿verdad? Siempre se necesita, pues, alguna explicación extra o algún ejercicio hecho paso a paso, a mano, ¿verdad? Etcétera. Pero tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, chicos, de, de estudiar así, ¿verdad? La metodología es esa, estudiar un poquito por adelantado, tratar de hacer los ejercicios propuestos, etcétera. No es sencillo, yo estoy consciente de eso, pero bueno, hay que tratar de lograrlo. ¿Okay? Bien, muy bien. Entonces, lo que nos dice aquí el capítulo específicamente, sí, José Antonio, perdón, adelante. Ajá, profe, sí, es que para agregar un poco a lo que habían dicho las compañeras, sí, el libro me parece muy bien, solo que a veces la matemática que utilizan para desarrollar los ejercicios, a veces como tiende a ser bastante complicada. Entonces uno tiene que ahí repasar cosas de cálculo, integrales, ecuaciones diferenciales, como para reforzar en esa parte y lograr entender los ejercicios. Pero ahí los videos que usted pone, profe, la verdad sí me ayuda mucho a mí para complementar y entender más el tema. Súper. Qué dicha, bueno, es algo bueno que les esté sirviendo los recursos que estamos colocando. Y sí, ¿verdad? Realmente este curso integra muchas cosas y cosas que tal vez ya hace tiempo vimos en la carrera. Entonces eso es parte de lo que hace difícil el curso. Lamentablemente no tenemos el tiempo como para hacer un repaso, ¿verdad? De absolutamente todo, pero la idea más bien es que capítulo a capítulo vayamos agregando cosas, vayamos refrescando conocimientos para que los vayamos consolidando, integrando y poder utilizarlos ya en diferentes situaciones. ¿Ok? Bien, entonces nosotros tenemos por acá que el capítulo nos presenta el concepto de conversión. Y como decimos, fue un concepto que se vio en el curso de sistemas de ingeniería química hace ya un rato, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos decía la conversión era que es un cociente entre lo que ha reaccionado de reactivo limitante y lo que se alimentó de reactivo limitante. Otra forma en que lo podemos expresar es tomar la masa entrante del reactivo limitante, restarle la masa saliente y eso dividirlo entre la masa entrante, ¿verdad? Si uno piensa, bueno, si a lo que entró le resto lo que salió, ¿qué es eso que estoy obteniendo ahí? Restar lo que entró menos lo que salió. Lo que estoy calculando es cuánto se consumió o cuánto reaccionó. Entonces la fórmula termina siendo la misma. Entonces, uno de los aspectos más importantes del capítulo es que las ecuaciones que nosotros vimos en el capítulo 1, que les llamábamos balance de moles, ahora no son expresadas en términos de la concentración o en términos de la cantidad de moles o del flujo molar, sino en términos de X mayúscula que va a representar la conversión. Entonces, quizá, aunque el capítulo está lleno de muchos conceptos, quizá lo más importante que de hecho nosotros vamos a usar en adelante es que las ecuaciones de los reactores ahora las vamos a usar en términos de la conversión, ¿sí? Así que las tenemos que tener ahí a mano, tenerlas bien presentes para saber cuáles son. No hay que sabérselas de memoria, al final estamos en un curso que es a distancia, aquí no hacemos exámenes como para ver si alguien se sabe de memoria algo, pero tener las nociones, ¿verdad? Por ejemplo,
había una pregunta en la prueba de entrada que hablaba sobre las ecuaciones de diseño. Y por ejemplo, aunque yo no me la sepa de memoria a esta altura del curso, yo sé que la del CSTR no es una diferencial ni una integral. Es un concepto, ¿verdad? Otro concepto es que la ecuación de diseño del batch es la única en la que interviene el tiempo. Entonces, igual, yo no me la sé de memoria, pero ya tengo que empezar a tener esas nociones de que un batch está relacionado con tiempo. Y, por ejemplo, en reactores tubulares, de nuevo, tal vez no me sé la ecuación de memoria, pero sé que W es para peso y el peso es para el reactor PBR que tiene catalizador adentro, mientras que V es para el reactor PFR. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que tener esa noción, ¿verdad?, de las ecuaciones y también saber cómo se expresa entonces en términos de la conversión, ¿okay? Que va a ser una de nuestras variables de diseño más importantes. Cuando vamos a diseñar un reactor decimos, bueno, ¿qué conversión queremos lograr? Entonces, más que hablar de cuántos moles vamos a meter o cuántos moles vamos a sacar, podemos hablar en términos de la conversión, ¿sí? Bien, si nosotros sabemos cuál es la conversión, podemos sacar cuánto reactivo limitante se consumió. Y por simple estequiometría, uno saca cuánto se consumió del reactivo en exceso y cuánto se produjo de cada uno de los productos de la reacción, ¿verdad? Así que por eso la conversión, y en otras palabras, la cantidad de reactivo limitante que se haya consumido es clave para nosotros poder determinar cuánto va a ser nuestra producción en un reactor. ¿Ok? Bien, después de que el doctor Fowler nos introduce entonces las ecuaciones de diseño en términos de la conversión, pues nos ilustra también de que existe algo que se conoce como el Levenspiel plot. ¿Ok? Levenspiel plot. ¿Qué es eso? Es un gráfico que nos permite a nosotros, pues, ver el comportamiento que tiene el reactor o la reacción respecto a la conversión. Y con el Levenspiel plot nosotros podemos hacer cálculos para determinar tamaños de reactores. ¿Ok? Entonces, pues ustedes vieron que ahí en el libro, ¿verdad? Se hace mucho análisis gráfico, ¿verdad? Básicamente, el área de un rectángulo equivale al área de un reactor CSTR, mientras que el área debajo de la curva equivale a un reactor PFR. Esas son las dos formas que nosotros vamos a tener cuando trabajamos con Levenspiel plot. Entonces, bueno, cuando estamos hablando del área de un rectángulo es muy fácil, ¿cierto? Porque es base por altura. Todo el mundo recuerda eso, ¿verdad? Largo por ancho. Pero cuando estamos hablando del área debajo de una curva, eso sería una integral, ¿ok? Cuando nosotros tenemos el criterio de la función, pues integrar es muy fácil, porque incluso ahora lo podemos poner en la calculadora y ella hace la integral si tenemos el criterio de la función, ¿ok? Pero lo que nos expone aquí más bien el doctor Fogler es que en lugar de que nosotros tengamos el criterio de la función, vamos a tener una serie de puntos. Y entonces, o valores numéricos, puntos o valores numéricos. Entonces hay unas técnicas que se utilizan para hacer integrales con una forma numérica. No tenemos el criterio de la función. Tenemos los puntos que la función va arrojando. Y entonces, por medio de los puntos y unas fórmulas matemáticas, se puede hacer la integral de forma numérica, ¿sí? No de forma analítica, que sería teniendo el criterio, sino de forma numérica. Entonces, para estas integrales hay muchas fórmulas, pero principalmente las que usamos aquí en el curso son la fórmula de Simpson, que es de 3 puntos, y la fórmula del 5 points quadrature, que son, como le dice su nombre, es de 5 puntos, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia entre ambas? La de 5 puntos es más exacta que la de 3 puntos. ¿Okay? De hecho, hay fórmulas de integración numérica de más de 5 puntos. Y esas son todavía más exactas. Pero para efectos de lo que ilustramos nosotros acá en el curso, la de Simpson con 3 puntos o la de 5 points con 5 puntos son suficientes como para ilustrar la técnica. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven esas fórmulas? Para calcular el área debajo de una curva cuando no tienes el criterio de la función, pero sí tienes los puntos de la función. ¿Sí? Profe, ¿Algún comentario o duda hasta ahí? ¿Sí? ¿me escucha? Adelante, adelante, te escucho. Profe, es que no sé si está, digamos, si escribió algo en el Excel, pero creo que se nos quedó pegada, digamos, la pantalla parece como pegada a todos, pero no sé si iba No, de explicando momento no he igual. escrito nada. Ah, De bueno, momento ah, no he bueno, escrito nada así. ah, bueno, todo bien, profe. Gracias. Bien. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ese tratamiento o cómo utilizamos nosotros entonces una serie de datos como los que tenemos aquí en esta tablita, ¿verdad? Son datos de velocidad de reacción contra la conversión, ¿ok? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder utilizar estos datos en términos de dimensionar reactores o de determinar el tamaño de los reactores, primero que todo es encontrar el recíproco de los valores de la velocidad de reacción. ¿Ok? Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los valores de la columna K. Profe, es que, bueno, al menos yo no veo lo que está haciendo. Yo tampoco, profe. No, profe, yo tampoco. Ok, chicos, entonces vamos a sacar el recíproco. ¿El recíproco qué es? Es hacer uno entre los valores de la velocidad de reacción. Ok. Bien, entonces tenemos que realizar esto por acá. ¿Sí? Aquí tenemos los diferentes valores. Vamos a ponerle que nada más nos dé un decimal para que no se nos vean tan desordenados. Ok, ahí están. Bien, otra cosa que nosotros necesitamos hacer para utilizar esos datos es que necesitamos encontrar entonces cuánto sería el valor de FA0 entre menos RA. ¿Ok? ¿Qué es FA0? Es el flujo molar de reactivo limitante en la alimentación. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a irnos un poquito aquí para arriba. Teníamos el enunciado por acá. Y entonces dice que tenemos este proceso, ¿verdad? Dice que es en fase gaseosa, que eso es muy importante. Van a ver que hay detalles aquí siempre en la reacción que nos dan información. Bueno, dice que es isotérmico, eso es importante también. Es en fase gaseosa y es una descomposición, ¿verdad? A está produciendo B más C. Entonces, dicen que tenemos una temperatura de 422.2 Kelvin.
la presión es de 10 atmósferas en la entrada. Y dice que tenemos una carga inicial al reactor. Dice que es una mezcla equimolar de A, que es el reactivo, y de una sustancia inerte. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa equimolar, chicos? Profe, Adelante. que lo que se alimenta tanto de A como de B es la misma cantidad, o sea que su fracción molar es 50%. Correcto, sí, muy bien, ¿verdad? Eso es lo que significa. Tendríamos entonces la misma equimolar, sería igual, ¿verdad? Igual cantidad de moles, tanto de A como de I, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante, ¿verdad? Eso es bastante importante para nosotros. Entonces, vean que en realidad no nos están dando un valor de del flujo molar, ¿sí? Y no tenemos un valor del flujo molar. Déjenme ver si aquí nos faltaba algún dato. Okay. Bien, hay un dato que tenemos que agregar aquí, que sería que vamos a usar un flujo volumétrico de 6 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, okay, vamos a poner por aquí. Tenemos un flujo volumétrico, entonces de entrada de 6,0 litros por segundo. Okay. Entonces ese es un dato que también vamos a estar utilizando por acá. Bien, entonces, recordemos que el flujo molar, o sea, FA0, guarda una relación entre V0 y también entre CA0. Entonces, nosotros lo ponemos por acá. ¿Sí? Necesitamos FA0. ¿Por qué lo necesitamos? Porque para utilizar los datos y hacer el Levenspiel plot, pues necesitamos este valor. Y sería igual a CA0 por V0. ¿Ok? Ahora, directamente aquí no nos están dando tenemos el flujo volumétrico, pero no tenemos la concentración. Pero al ser una reacción en fase gaseosa, recordamos que la concentración tiene una relación de acuerdo a la ley de los gases ideales. Y sería que CA0 sería igual a, en la parte de arriba ponemos YA0 multiplicado por YA0 multiplicado por P0. Y eso lo dividimos entre R y entre T. Profe, ¿Sí? disculpe, es que otra vez se quedó como pegada la pantalla. O sea, no vemos como lo que está escribiendo. Se ve aquí esta casilla, la J2. Profe, yo sí la veo. Yo lo veo bien. Ok. Sí, Perfecto. profe. Bien, entonces procediendo con el cálculo, vean que como nos dijo José Antonio, ¿verdad? Al ser equimolar, pues YA0 sería 0.5
Eso lo multiplicamos por, déjenme, creo que es con punto, 0.5 por la presión de entrada son 10 atmósferas y eso iría dividido entre R. Recuerden el R en atmósferas, ¿verdad? Era 0.082 y eso dividido también entre la temperatura que traemos, ¿verdad? Que son 422.2 Kelvin. Entonces, de este modo, pues aquí la concentración de entrada que tenemos de A es 0.144. De hecho, esto incluso, ¿verdad? Este valor también sería igual a C y 0. ¿Sí? ¿Qué sería C y 0? La concentración de inertes a la entrada. ¿Sí? Tienen la misma concentración porque es equimolar la alimentación. ¿Ok? Bien, pero no ocupamos C a 0, ¿verdad? Sino más bien F a 0. Entonces, en ese sentido, F a 0 vendría siendo la concentración, entonces, por el flujo volumétrico de entrada que nos decía el enunciado era 6. ¿Sí? Entonces tenemos un total de 0.867. Vamos a reducirle un toquecito aquí los decimales. ¿Okay? Estas unidades aquí del flujo molar de entrada serían moles por segundo. ¿Okay? Sí, Josué, adelante. Profe, ¿se podría ponerse un momentito en la casilla, en la K, donde está el CA0, para ver cuál R utilizó y cuál es el Y? El Y 0.5 es. Sí, Y a 0 es 0.5, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque la alimentación es equimolar. Entonces, como entran inertes y entra A, pues es 50% A, 50% inerte. Okay. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, que la alimentación es puro A, entonces, pues, Y a 0 sería 1. Y también cabe la posibilidad de que en lugar de que nos digan puro o nos digan equimolar, nos digan, mira, de A entra un 33% y de inertes entra un 67%, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería Y a 0? 33%. Ok. Y el R que usó es 0.082. 0.082, sí, que es el que nos relaciona atmósferas y litros. Okay, Recordemos que el famoso, ¿verdad? El más famoso es el 8.3. El 8.3 es si nosotros usamos Pascal y si usamos metros cúbicos. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Igual el otro R que por ahí a veces necesitamos es el 1.987, que es el que tiene que ver con calorías. Pero eso sería más como en la energía de activación más bien. Gracias, profe. Alejandro, creo que habías levantado la mano. Sí, profe, yo tenía una consulta y era con respecto al que por qué el R estaba dividiendo a la temperatura. O ahí en la misma, en la concentración inicial, está la constante R y ahí en slash, digamos, 422. Eso no debería ser más bien la multiplicación de R por T. Sí, claro, es que depende de la escritura, ¿ves? Aquí yo no puse el paréntesis. ¿Lo ves? Aquí yo no puse paréntesis, entonces es dividido. Pero si tú llegas y le pones el paréntesis, entonces sí es multiplicado.
Eso es nada más un tema de escritura. Si yo lo pongo así, fíjate que nos va a dar lo mismo, 0,144, ¿cierto? ¿Lo ves? Ah, ok, super, profe. Gracias. Es nada más ahí. A veces uno puede escribirlo dividido para ahorrarse los paréntesis, pero es equivalente. Ujú. ¿Algo más, chicos? Bien, entonces vean que aquí no era tan obvio, tan inmediato que me dijeran, bueno, FA0 es tanto, ¿verdad? Sino que como son reacciones gaseosas, me hablan de la presión, de la temperatura, y entonces con eso uno saca ahí cuál es la concentración y cuál es el flujo molar de entrada. ¿Ok? Bien, entonces continuando hacia nuestro objetivo, nosotros lo que ocupamos es completar esta columna de acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el FA0 que calculamos acá, pero vamos a utilizar el signo de dólar para bloquearlo o para anclarlo. Esa es la palabra, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por cada uno de los recíprocos que tenemos aquí. Multiplicar, no dividir, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy multiplicando? Porque ya la columna L es una columna recíproca, o sea, ya yo le di vuelta. Uh-huh. Nada más déjenme ver que esto efectivamente está jalando la K4, sí, perfecto. Fue que le puse un signo de dólar más, pero sí lo está haciendo bien. Uh-huh. Verifiquemos, por favor, que todos tengamos la tabla así, igual. Bien, entonces, ¿qué es un Levenspiel plot? ¿Qué es un Levenspiel plot? Es un gráfico entre la conversión y ese factor que tenemos por acá. ¿Ok? FA0 entre menos RA. Entonces, podemos marcar esas dos columnas. Déjenme ver si lo permite. Creo que sí. Profe, perdón, una pregunta. ¿Puede volver a hacer el del FA entre menos RA? ¿Qué fue lo que hizo? Estamos tomando estas columnas de aquí, ¿sí? Y la estamos multiplicando por 0.867. Ok, entonces agarro el del 1 entre menos RA multiplicado por 0.867. Y ese Correcto. 8, ese 0.8 se fija. Lo puedes fijar, ¿verdad? Aquí yo lo hice, lo fijé. O si no, directamente tú puedes, en lugar de escribir aquí K4, escribe 0.867. Y lo arrastras. Okay. Ahí si lo arrastras, pues los datos son exactamente los mismos porque es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente igual, nada más que son diferentes formas de hacerlo en Excel, ¿verdad? Aquí al haber escrito yo el número, ¿verdad? 8.67, entonces se lo arrastra totalmente en toda la columna. ¿Sí? O se puede dejar como lo hicimos previamente. Uh-huh. Listo, gracias, profe. Bien, con gusto. Permítanme nada más aquí, tal vez voy a hacer esto por una razón de comodidad a la hora de marcar aquí los datos para hacer el gráfico, pero lo voy a... es lo mismo, no estoy haciendo nada, nada más lo estoy acomodando así. Es para que me quede muy fácil marcar esto así, ¿verdad? Marcar estas dos columnas que son las que a mí me interesan graficar cuando voy a hacer el Levenspiel plot. Entonces me voy aquí en la parte de insertar,
me voy aquí a la parte de dispersión y le puedo decir de que me tire nada más los puntitos, o quizá algo un poquito más conveniente sería que me lo suavice con una pequeñita línea. Voy a decidir esa opción y aquí está, ¿verdad? Se parece a los del libro. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Se parece. Bien, entonces eso es, ¿ven? Eso es un Levenspiel plot, es hacer este tratamiento aquí con los datos para entonces hacer una graficación de estas dos columnas primeras. Ahí, no sé si prestaron atención a todos los Levenspiel plots que venían en el capítulo, pero no todos empiezan así como muy planitos y después se elevan. Hay unos que más bien podrían iniciar aquí desde esta punta e ir bajando, y tal vez incluso tener una parte muy, muy planita y después elevarse, ¿verdad? Hay variedad. De hecho, digamos, esta forma así, planita al principio y después levantada, es típica para un Levenspiel plot de una reacción isotérmica. ¿Okay? Pero si la reacción es adiabática, o el proceso más bien, no la reacción, sino el proceso se lleva a cabo en forma adiabático, suele tener la forma de una U, ¿verdad? Y hay otras formas, pero en lo que coinciden todos los Levenspiel plot es que mientras más nos vamos acercando aquí al 100% de conversión, el gráfico empieza a subir, ¿sí? O sea, no hay ningún Levenspiel plot que conforme se acerque a 100% de conversión, más bien el gráfico vaya bajando. Eso sí no pasa, ¿sí? Entonces, hay variación en cómo se comporta aquí en conversiones pequeñas, ¿ok? Pero siempre va a suceder que conforme nos acercamos al 100%, el gráfico va a tender a subir, ¿ok? Y sube muy fuertemente. De hecho, si recuerdan el concepto matemático de asíntota, ¿ok? Cuando hablábamos de una asíntota en matemáticas, nos referíamos a una cierta línea vertical, o también podía ser horizontal. Pero en este caso, digamos, una cierta línea vertical hacia donde la función tiende a ir, pero nunca llega a tocar ese valor, y mucho menos a sobrepasarlo. Entonces, cuando tenemos reacciones irreversibles, o sea, reacciones directas, el Levenspiel plot va a tener como asíntota el valor de 100% de conversión. Aquí no está dibujado, aquí llegó hasta 90%, ¿verdad? Pero en 100% esta línea se acercaría muchísimo a la línea vertical donde está el 100. Y subiría, acercándose mucho a la vertical, pero nunca la tocaría, ¿ok? Ese es el comportamiento que nosotros vamos a ver entonces conforme nos acercamos a 100% de conversión. Eso tiene una implicación desde el punto de vista de diseño, chicos. Y es que realmente nosotros no vamos a poder diseñar un sistema que vaya a trabajar con 100.0% de conversión. O sea, dependiendo de la reacción, nosotros incluso hasta podríamos acercarnos a 98, 99, 99,5%, pero nunca podremos obtener el 100% de conversión. Y de hecho, este incremental que se da aquí en el gráfico también tiene la implicación de que entre más yo me quiera acercar al 100% de conversión, mayor va a ser el volumen del reactor que yo voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, ya ahí es donde viene la parte ingenieril y la parte de decisiones. Yo puedo tener un volumen de reactor tan grande como yo lo desee. De si usted es millonario, sí, ¿verdad?
Pero si estamos trabajando para una empresa, donde en las empresas, aunque tengan mucho dinero, los recursos siempre son limitados y siempre hay presupuestos. Entonces, yo no puedo decir, no, voy a trabajar con el reactor más grande que yo pueda para llegar súper cerca del 100% de conversión. ¿Ok? Porque eso simplemente va a requerir de un tamaño de reactor muy grande. Y la diferencia, si ustedes ven que esto es exponencial, entonces la diferencia entre, digamos, aquí era 85% de conversión. Entonces, por decir algo, hay situaciones en las que si yo estoy en 85% de conversión, ocupo un reactor de 1000 litros. Pero si ya yo me quiero pasar a un 90% de conversión, o sea, solamente 5% más, podría ser que el volumen del reactor ya sea 10.000. O sea, por solamente subir 5% en la conversión, yo necesito un volumen de reactor 10 veces más grande. Entonces viene el balance económico. Ahora tú dices, ok, ese 5% de producto más que yo voy a fabricar, ¿vale lo que vale cambiar de un reactor de 1000 a 10.000 litros? Tendría que ser un producto muy especializado para que la respuesta fuera sí, ¿ok? Entonces nosotros como ingenieros, ¿qué vamos a hacer? Tratar de diseñar a la mayor conversión posible, siempre y cuando el volumen del reactor no se dispare a números ilógicos, ¿ok? ¿Algún comentario respecto a eso? Profe, no, que bueno, claramente tiene como mucho sentido lo que dijo con respecto a lo de las empresas, porque bueno, más que todo siempre andan como buscando como invertir como que lo que necesitan, pero tampoco al mínimo, porque tampoco es como que van a comprar algo inservible o que no les aporte o no les necesite, pero comprar como lo que necesitan casi que justamente para eso. Entonces, tal vez ahorita lo vemos como, lo vemos como a nivel de curso y así es como de ahí, pues es a nivel teórico, ¿verdad? Y muchas cosas como que se ven incluso como muy precisas o muy exactas o podemos decir, pues podemos comprar el reactor más grande en términos de volumen, pero ya cuando uno va a la vida real es como a lo que el presupuesto que la empresa tenga para invertir y también la función que ese reactor pues le va a dar a la empresa. Claro que sí. Y un concepto que tiene que quedar muy claro acá en este curso, chicos, es que la función del reactor químico es brindar un espacio adecuado para que se encuentren las materias primas y se pueda fabricar, se pueda generar esa interacción y se fabrique producto. Pero la función del reactor no es purificar el producto. ¿Ok? Esa no es la función del reactor, porque alguien podría decir, yo prefiero 100% de conversión, claro, o sea, todas las materias primas que se suministraron se consumen y no salen reactivos en la corriente de productos, solo salen los productos. ¿Sería una situación ideal esa? Por supuesto, ¿verdad? Pero normalmente los reactores químicos no van a trabajar en la pureza del producto. Ustedes o ya llevaron o están llevando o llevarán los cursos de transferencia de masa y ahí ustedes verán toda una serie de operaciones unitarias para purificar mezclas, ¿verdad? Entonces, el reactor es el corazón, ahí es donde se encuentran las materias primas y se generan los productos, pero ya después del reactor están las torres de estiración, las torres de absorción, están los intercambiadores iónicos, están los filtros, ósmosis inversa, etcétera, ¿verdad? La operación que sea conveniente para separar los productos. Pero básicamente a la salida de un reactor, nosotros lo que tenemos es una gran mezcla entre productos deseados, productos no deseados y reactivos que no reaccionaron, ¿verdad? Aparte, si entran inertes, los inertes, como entran, salen,
también van en la corriente de salida, es toda una mezcla, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí ya cuando tenemos un Levenspiel plot? En realidad podemos hacer el jueguito, ¿verdad? O la actividad de hacerlo gráficamente. Me explicaba que gráficamente, pues, un reactor CSTR viene siendo un rectángulo, mientras que un reactor PFR viene siendo el área debajo de la curva. Pero, más que hacerlo en esa forma, lo vamos a hacer de forma un poquito numérica, más bien. ¿Ok? Entonces, supongamos que a mí me dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál es el volumen del CSTR para llegar a una conversión de 50%? ¿Ok? Digamos que esta es nuestra primera pregunta por acá. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, la ecuación de diseño del CSTR dice que nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es el FA0 correspondiente a 50% de conversión y este FA0 multiplicarlo por la conversión. ¿Sí? Entonces, pues muy sencillo, ¿verdad? Profe, ¿por qué sería ese o no determinado cuál? ¿No? ¿Me repites? Que porque es que usted ya lo escogió, entonces, ¿por qué sería ese? No, estoy planteando un ejercicio. O sea, supongamos que tenemos esta información de laboratorio, ya le hicimos el tratamiento respectivo y demás, y ahora sí, con base en esa información, que nos preguntan, bueno, si necesitamos un CSTR que llegue hasta un 50% de conversión, ¿de qué tamaño debe ser? Esa es la pregunta que estamos haciendo aquí. Entonces, en el caso del CSTR, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el valor de FA0 correspondiente a la conversión que nos están preguntando, ¿sí? Que sería esta de acá, y multiplicarlos entre ellos, ¿sí? Multiplicamos y entonces esto sería un total de 131.4 litros, ¿ok? Entonces, con estas condiciones de alimentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran 6 litros por minuto, que eran 10 atmósferas, que era 50-50 en inertes y en reactivo limitante, que la temperatura era 422 kelvins? Con todas esas condiciones, si yo necesito lograr un 50% de conversión, el reactor que yo necesito es un reactor de 131 litros. Sí. Está claro, no sé si fue Alina la que me estaba hablando. Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe, fui yo, pero sí, ahora sí. Gracias. Ok, supongamos de que ahora dicen, no, ¿sabes qué? 50% es muy poca conversión. Entonces, examinemos qué pasa si nosotros queremos un CSTR que vayan desde cero, ¿verdad? O sea, que desde el principio, pero que nos lleve la conversión hasta un 85%. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bueno, si uno trata como de hacer un poquito ahí de razonamiento, tal vez la lógica nos diga, bueno, si ocupamos más conversión, ocupamos un reactor más grande, ¿verdad? Entonces veamos si eso es así. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ver dónde está 85% de conversión en la tabla o en el Levenspiel plot y leer cuánto sería el valor de FA0 entre menos RA y multiplicar ambos valores. Entonces, en ese caso, pues yo diría, bueno, voy a multiplicar este por 0.85. Y en ese caso, pues estoy obteniendo
un valor de 736 litros, ¿verdad? Esto creo que los podemos al final redondear así, que nos queden sin decimales. ¿Okay? Entonces, si tenemos un reactor CSTR de 737 litros, nosotros vamos a poder lograr un 85% de conversión. Okay. Un tercer caso que nosotros en la industria suele utilizarse es que en lugar de utilizar un único reactor, que haga todo el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Estábamos hablando que tenemos un único reactor que va a ir desde 0 hasta 85 y son 737 litros, ¿ok? En lugar de hacerlo así, a veces en las industrias suele ser conveniente, dependiendo del Levenspiel plot y el proceso, más bien utilizar 2 o más reactores en serie para tener un efecto de un menor volumen requerido. Bien, entonces a mí, por ejemplo, me podrían decir en la pregunta C, me podrían decir cuál sería el volumen de un CSTR en serie con el del punto A para pasar la conversión de 50% a 85%. Sí, entonces me podrían hacer esa pregunta ahí. Déjeme pasar esto para acá mejor. Entonces, la situación es que yo voy a tener 2 reactores. El primero va a lograr esto, ¿ok? El primero va a ir hasta 50%. Pero en lugar de tener yo, como en el punto B, todo un reactor grandote que me lleve desde 0 hasta 85, voy a decir, no, primero voy a ir de 0 a 50 y después voy a poner otro reactor que continúe con el trabajo. ¿Cuál sería el efecto o cómo se calcularía ese efecto? Entonces, de acuerdo a lo que viene ahí en el capítulo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos reactores en serie, lo que nosotros hacemos es que tenemos que hacer el cálculo con respecto al incremento que se haga en la conversión. Entonces, aquí estamos pasando de 0.5 a 0.85, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer en el punto C, pasar de 0.5 a 0.85. Entonces, la ecuación en este caso para CSTR sería, yo tengo que restar las conversiones que de inicio y de partida, ¿ok? Voy a restar las conversiones. Y esto lo voy a multiplicar por el FA0 entre menos RA de la conversión de salida. ¿Okay? Así lo explica el doctor Fogler en el capítulo. ¿verdad? Y entonces aquí esta multiplicación es sobre el FA0 entre menos RA de la conversión de salida del segundo reactor. ¿Ok? Si hacemos eso, entonces vean que obtenemos ahí 303 litros. ¿eh? ¿Qué es lo interesante aquí, chicos? ¿Qué es lo interesante aquí? Vean que si nosotros sumamos los volúmenes
si nosotros sumamos los volúmenes de la serie, vean qué interesante, si nosotros sumamos los volúmenes de la serie, o sea, esos 303, y le sumamos 131, vean cuánto nos da, 435 litros, ¿verdad? Y entonces vean el detalle. Si yo uso dos reactores, los dos reactores juntos me tienen que dar un volumen de 435 litros. Mientras tanto, que si yo hiciera este trabajo en un solo reactor, ¿cuánto volumen necesitaría? 737, ¿sí? Entonces, esto también es algo notorio en aspectos del diseño y las decisiones, en el sentido de ver que, bueno, que es más conveniente. ¿Por qué razón yo querría hacerlo en un solo reactor? Tal vez por razones de espacio, ¿verdad? Porque si ustedes dicen, no, es que yo voy a poner dos reactores, los dos reactores ocupan doble instrumentación, doble control, dobles válvulas, dobles dispositivos de seguridad, doble área, ¿verdad? Área física en la planta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me podría convenir tener solo un tanque. Pero si resultase que el tamaño de un reactor de 737 tiene un costo mucho, mucho más elevado que dos reactores chiquititos, entonces podría ser conveniente económicamente que yo compre dos reactores, aunque tenga doble válvula, doble controles y todo eso, económicamente me podría resultar más atractivo. Entonces, sería la forma en que yo tomaría las decisiones. ¿Sí? Comentarios, dudas. Profe, yo le quería preguntar que cómo es que sumó usted eso de los volúmenes de las series, que se me quedó pegado y no lo logré ver. Sí, decía que aquí cuando vamos a hacer las series, lo que tenemos que hacer es restar la conversión a la que nosotros queremos llegar y la conversión desde la que estamos partiendo a la que nos lo dejó el primer reactor, ¿verdad? Que sería de 0.85 a 0.5. Y esa resta la multiplicamos por el factor FA0 entre menos RA correspondiente a la conversión de salida. Y entonces, pues ese es el dato que nos da aquí, ¿verdad? Nos da 303. Ahora, lo que comentábamos es que es muy interesante que dos reactores CSTR en serie arrojan o tienen menos volumen, ¿sí? Dos en serie sumados tienen menos volumen que un único CSTR. Un único CSTR que haga todo el trabajo desde 0 hasta 85%. Sí. Profe, la verdad es que trato de hacerlo con el Excel, pero no me da, entonces creo que estoy haciendo algo mal. Sí, pues sería revisar la fórmula, ¿verdad? Fíjate que aquí es entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis y una resta. Y se multiplican por esta casilla. Bueno, en este caso para mí es la M22, que sería la última casilla aquí correspondiente al FA0 entre menos RA. ¿Sí? Sí, no, digamos, eso sí me da, lo que no me da son los 435 litros que tiene abajo. Esta es la suma de los dos, ¿verdad? Del primer CSTR que va hasta 50 y de este que estamos calculando de 50 a 85. Ah, ok, sí.
Gracias. Bien, ok. Eso sería CSTR. Ahora el asunto sería con el PFR, ¿verdad? Entonces a uno le podrían decir, por ejemplo, en el PFR nos pueden hacer las mismas preguntas, nos pueden decir, bueno, mira, ¿cuál es el volumen para llegar a tal conversión? O, ¿cuál sería el volumen para llegar hasta tengo un PFR o tengo un CSTR y me dejó la conversión hasta tal valor, ok, ¿cuál sería el volumen del PFR en serie con ese para que continúe el trabajo? ¿Ok? Me pueden hacer exactamente las mismas preguntas. Entonces, lo único es que la fórmula para calcular el volumen del CSTR no es la misma fórmula que para calcularlo para el PFR. Entonces, para el PFR, como les decía, pues contamos con dos fórmulas. Una usa 3 puntos, que es esta que está aquí arriba. Se conoce como la fórmula de Simpson. ¿Okay? Esta fórmula usa 3 puntos y esta de acá abajo usa 5 puntos. ¿Cómo sabe uno cuál tiene que utilizar? Como les decía, la de 5 puntos es más exacta que la de 3 puntos. Lo que pasa es que podría ser que aquí en la tabulación de datos a uno no le coincidiera tener datos para los puntos que le está pidiendo la fórmula. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si uno no tiene los puntos que le pide la fórmula, habría que de hacer algo así como una suposición de cuál es el valor o una interpolación, ¿verdad? Algo así como para poder estimarlo en alguna forma. ¿Ok? En sí, digamos que yo tengo, voy a decirles que diseñemos cuál sería el volumen de un PFR, pero ese volumen sería para ir desde 0 hasta 20%. ¿Ok? Bien, entonces las fórmulas nos van a requerir que calculemos un valor llamado delta X. ¿Ok? Delta X. Ese valor delta X, en el caso de que yo vaya a usar Simpson, ¿verdad? En el caso de que yo vaya a usar Simpson, sería la conversión número 2 a la que yo, o el punto número 2, menos la conversión de partida y eso dividido entre 2. Eso sí voy a usar Simpson. Okay. Entonces, en este caso, ¿a qué se referiría delta X? Bueno, sería, me están diciendo que yo llegue a un 20% de conversión, sería 0.20 y la conversión de la que estoy partiendo es 0. Y eso lo voy a dividir entre 2. 0.1. Entonces, esto es lo que se conoce como el incremento. ¿Qué quiere decir? Que en Simpson yo voy a usar 3 puntos. ¿Cuál es el primero de esos puntos? El primero de esos puntos es 0, porque es del que yo estoy partiendo. El siguiente punto es el anterior más el incremento. ¿Ok? Entonces 0 más 0.1 es 0.1. Y el siguiente punto es, de nuevo, el anterior más el incremento. Así que nos daría 0.2. Quiere decir que si vemos en la tablita, bueno, por dicha, como les decía, contamos con los 3 puntos, ¿verdad? El 0, el 0.1 y el 0.2. ¿Sí?
tenemos los valores de FA0 entre menos RA para esos 3 puntos. Como les digo, si este cálculo del incremento me arrojara aquí que los puntos que yo tengo que utilizar no están aquí, pues los tendría que aproximar o tantear aproximadamente, ¿sí? ¿Ok? Bien, pero por dicha están. Entonces, si vemos aquí la fórmula, que es esta, la E2-2.2, vean que lo que tengo que hacer entonces, como les estoy señalando acá, es tomar el incremento, ¿tá? Que fue 0.1, y dividirlo entre 3. Entonces, el volumen del PFR sería entonces, yo voy a tomar el incremento, que ya lo había calculado de previo, el delta X, y lo divido entre 3. Eso lo voy a multiplicar por, abro paréntesis, primero sería el FA0 del primer punto, ¿okay? O sea, este de acá. A eso le vamos a sumar 4 por el FA0 del siguiente punto, ¿okay? Que sería 0.1. Y a eso le sumamos el FA0 del último punto, ¿okay? Que sería este por acá. Entonces, esta fórmula, ¿qué es lo que está haciendo? Haciéndonos la integral desde 0 hasta 0.2 de esta función, ¿ok? Pero como no tenemos el criterio, pues lo podemos hacer en esta forma. ¿Ok? Tenemos igual. Entonces veamos que el volumen que yo necesito, entonces de un PFR para ir hasta 20% de conversión, sería de 33 litros. Comentarios, dudas. Yo creo que por el momento no, profe. Ok. Pude haber utilizado para ir de 0, de 0.20, perdón, de 0 a 0.20, pude haber utilizado la fórmula de 5 puntos en lugar de la fórmula de 3 puntos. Sí, sí lo pude haber hecho, pero entonces lo que pasa es que cuando es 5 puntos, el delta X es dividido entre 4. Es dividido entre 4. Eso lo que nos ocasionaría es que si nosotros ponemos aquí un 4, pues vean que entonces el incremento es de 0.05. Entonces, ¿cuáles serían mis puntos en ese caso? 0 primero, después 0.05, después 0.10, después 0.15 y por último 0.20. ¿Lo ven? 5 puntos. Ven que por eso, o sea, por eso el delta X va dividido entre 4. Porque entonces lo que hace él es que ese rango a donde yo quiero ir me lo divide en 4 partes iguales. En total serían 5 divisiones. Entonces vean que yo iría desde 0 hasta 0.20, pero pasaría entonces por estos dos. ¿Qué es lo que les digo? Bueno, es que sabes que este punto 0.05 no lo tenemos aquí en la tabla. ¿Ok? Pero está en medio de punto 1 y 0, ¿verdad? Entonces uno podría decir, entonces el FA0 debe estar en medio, ¿no? Sería una buena suposición. ¿Ok? Después, punto 10 sí lo tenemos, ¿ok? Punto 10 sí lo tenemos, punto 20 también lo tenemos, pero punto 15 no. Punto 15 no. Entonces, de nuevo, sería un valor intermedio entre punto 1 y punto 2. ¿Verdad? Como está la mitad, podríamos decir, saquémosle la mitad a este rango aquí, ¿verdad? De los FA0 y lo estimamos así. Lo estimamos como que es la mitad. ¿De acuerdo?
Entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, o sea, tanto usando Simpson como usando 5 puntos. ¿Ok? Profe, ahí sería, digamos, obviamente interpolando, digamos, no, digamos, así como usted dijo, sacar eso de la mitad, y pues la mitad con X y sería 0,05 entre 0,1 y 0,2. No, mentira, ahí sería 0,15. Y entre esos dos puntos, pero ¿cómo haría con respecto al valor de f a 0? Solamente interpolando, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? O sea, una estimación de cuál sería el valor acá, ¿verdad? Por eso, Como digamos. decía, punto 15 está en la mitad, ¿verdad? Este rango de conversiones. Entonces uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Como esto de todas formas es una técnica aproximada, entonces uno puede decir aproximadamente, dice, aquí estamos entre 166 y 173, de ahí, sin mucha equivocación yo podría decir que punto 15 debe estar como en 170, más o menos, ¿verdad? Se me ocurre que tal vez podría uno sacar como el promedio entre esos dos, si es que no fuera interpolando, o sea, como para que no sea tan preciso. Es eso, digamos, sacar el promedio entre estas dos, de hecho, por aquí lo ves, ¿ves? 170. Ah, ok. Entonces sí sería válido, ¿verdad? Para hacerlo en ese modo. Bien, entonces eso es, chicos, ¿verdad? Eso es como utilizamos aquí esta tabla, así es como la trabajamos. Igual, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer series, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, ya tengo un PFR que fue hasta 20, ¿verdad? Ahora puedo ponerle un CSTR que vaya desde 20 hasta algo más, ¿verdad? O le puedo poner otro PFR que vaya de 20 a otra conversión superior, ¿verdad? Lo puedo hacer así y no habría ningún problema. Digamos que hacemos un volumen de PFR para pasar de 20 y le vamos a decir que lo vamos a pasar hasta vamos a pasarlo hasta 60%. Ok, vamos a agregarle a este PFR que ya hicimos, vamos a agregarle otro que vaya desde 20% hasta 60%. Ok, o sea, sería desde acá hasta acá. Ok, si yo veo la cantidad de datos que yo tengo en la tabla desde punto 2 hasta punto 6, coincidentemente son 5 datos. Entonces, en este caso, nos queda más cómodo hacer 5 points, ¿sí? Nos queda más cómodo hacer 5 points. Entonces, voy a copiar esto por aquí. Okay. Vamos a ver. Déjenme regresar esto a como estaba, ¿verdad? Cuando era Simpson eran 2 aquí. El incremento aquí fue con 2. Y entonces aquí. Esto no va, ¿verdad? Aquí que voy a estar entonces con 5 points, ¿verdad? Entonces, 5 points sería entonces, ok, yo para averiguar el incremento diría, ok, yo quiero ir hasta punto 6, partiendo desde punto 2, y 5 points me dice divídelo entre 4. Entonces mi incremento es de punto 1, ok. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la tabla que yo voy a tomar? Bueno, desde donde estoy empezando, que en este caso es punto 2, ¿cuál sería el siguiente punto? El anterior más el incremento. Como el incremento es punto 1, entonces sería 0.3 y nos quedan muy fáciles así los siguientes, ¿verdad?
Vean, ahí tenemos, si vamos haciendo el incremento, en efecto tenemos 5 puntos desde punto 2 hasta punto 6. Ok, muy bien, entonces subiendo por acá un toquecito, la fórmula es esta. Ok, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Aquí esta la habíamos utilizado para esta. Vamos a hacer un toquecito más chiquito. Ok, esta es la que vamos a utilizar ahora en nuestro caso. Bien, entonces, aquí primero que todo, lo que vamos a hacer es, vean que igual en esta fórmula, bueno, voy a hacer un toquecito más grande para que la tengamos bien clara. Es de nuevo el incremento entre 3, ¿ok? Entonces, en ese caso, el incremento que teníamos aquí, entre 3. Eso lo multiplicamos, paréntesis, y vean que sería tomar el primer dato de f a 0. Ok, tenemos que tomar el primer dato de f a 0. ¿Cuál es nuestro primer dato para nosotros? Cuidado que, por ejemplo, aquí en la fórmula dice que desde 0, ¿verdad? Desde x igual 0. Pero esta fórmula era para cuando estamos haciendo una conversión desde 0, ¿verdad? En este caso, nuestro reactor está en serie. Entonces, nuestro primer valor de f a 0 entre menos RA es el primer valor desde donde está partiendo la conversión, que es 0.2. ¿Ok? A eso le sumamos, vean que la fórmula dice 4 por el valor siguiente. Entonces 4 por el valor siguiente, que es el de 0.3. Más la fórmula dice 2. 2 por el valor siguiente. Entonces 2 por el valor en 0.4. Más la fórmula dice 4 por el valor siguiente. Entonces 4 por el valor que sigue para nosotros, que sería el de 0.5, más, ya para finalizar, tenemos que sumarle el valor correspondiente a la última conversión, que sería la de 0.6. Cerramos ahí. Tenemos entonces que un PFR que nos lleve la conversión desde 20 hasta 60% sería de 93 litros. ¿Preguntas? Josué, vi que levantaste la mano. Sí, es que el incremento no me da, pero es que no le había puesto, en vez del 0.2, no le puse solo 2, entonces me da negativo, pero ya lo arreglé. Y profe, puede colocarse en la casilla esa, 93 litros, para ver la fórmula. Bueno, aquí la tengo, pero lo que no entiendo es el por qué lo dividió entre 3. Es por el delta X entre 3. Y eso Correcto. multiplica todo lo demás. Sí, correcto. Ok. Profe, aquí el valor de delta X lo calculó igual que el de arriba o fue diferente. Es que eso se me pasa la verdad. No, mira que si estamos en Simpson, el delta X va dividido entre 2. Sí, aquí. O sea, si estamos en Simpson, como son 3 puntos, se divide entre 2. Entonces es el rango de conversiones a las que yo quiero ir, dividido entre 2 para usar Simpson, porque yo voy a utilizar 3 puntos. Pero si yo lo que voy a utilizar es 5 points, ¿sí? Entonces, el delta X es lo mismo, o sea, es desde dónde inicias y hasta dónde quieres ir. En este caso era de 20% de conversión hasta 60% de conversión. Pero en este caso lo dividimos por 4.
porque eso es lo que nos exige 5 points. Ok, sí. Profe, El pero incremento nos dio lo mismo, ¿verdad? El incremento casualmente nos dio lo mismo, pero no fue generado con las mismas fórmulas. ok. Profe, digamos, a mí me da el IPFR de 92 y ese da 93. ¿No hay ningún problema con eso? Bueno, aquí lo que estábamos haciendo era quitándole decimales, ¿verdad? Aquí ves que si le agregamos, pues da 92.5 en realidad. Pero trabajarlo sin decimales, el volumen de un reactor es lo más conveniente. Ah, bueno, sí. ¿Más preguntas o más dudas? Bien. Bueno, eso sería lo que tenemos para hoy. Algo que me queda ahí pendiente sería que también, chicos, decíamos, ¿por qué usamos 5 points y por qué usamos Simpson? Es porque no tenemos el criterio de la función, pero uno le podría decir aquí a Excel, ¿verdad? Que agreguemos una línea de tendencia. Le podríamos decir que esa línea de tendencia sea polinómica para que nos ajusten lo mejor posible. Lo mejor es poner aquí que sea más o menos como de grado 4. Y podríamos pedirle que nos ponga la ecuación en el gráfico. Entonces, bueno, aquí incluso decidí ponerle también el valor de R cuadrado, ¿lo ven? Y de hecho ajusta súper bien, ¿verdad? Vean que .9997 es un ajuste prácticamente que sí, o sea, esta ecuación que nos está generando ahí es la función, es el criterio de la función. Entonces, nada más déjenme quitar de aquí el R cuadrado para que tal vez se nos vea un poquito más limpia. Ok, entonces, este es el criterio de la función. ¿Sí? Este es el criterio de la función. X, convenientemente para nosotros, X también representa X conversión, ¿sí? Y Y es FA0 entre menos RA. Entonces, ya si nosotros tenemos el polinomio o el criterio de la función que nos representa el comportamiento del reactor, pues nosotros aquí ya lo podríamos integrar. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? Voy a sacar por aquí la calculadora. ¿Okay? ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hacer por ejemplo, la integral. ¿Okay? Y vamos a ir desde punto 2 hasta punto 6. ¿Okay? Y acá en lo que tengo que escribir dentro del integral, escribo este polinomio que me acaba de arrojar aquí la calculadora. 3013 por
x a la 4. Menos 2701.7 por x a la 3. Más 12.211.8 por x cuadrado menos 109.35 por x, y a eso le voy a sumar 164.85. ¿Lo ven? Entonces, en lugar de hacer 5 points, en lugar de hacer Simpson, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Si ya tengo el criterio de la función, entonces hago la integral, ¿verdad? Con la calculadora para ver de a dónde voy. ¿Cuánto nos va a dar esto? Pues nos debería dar aproximadamente 93, ¿no? Crucemos los dedos a ver qué tal. ¡Uf! Súper bueno, ¿verdad? Súper bueno. 92.67. Si recuerdan, ahorita que hicimos 5 points, nos dio 92.5. Entonces, ¿sirve la fórmula de 5 points? ¿O no? Está demasiado desviada. ¿Qué piensa? Sí, profe, bastante bien, porque tiene como las dos partes comparativas y dio prácticamente lo mismo. Bastante exacta, profe. Súper buena, ¿verdad? Súper buena. O sea, quienes descubrieron esa forma de hacer integrales, bueno, tienen el nombre, su nombre sale en los libros, ¿verdad? Hay un curso que nosotros no llevamos, tampoco lo llevamos en la UCR, que se llama Análisis Numérico. Y enseñan todo este tipo de técnicas así numéricas. Es buenísimo. Algún día, si lo dan aquí como curso libre, porque resulta que Ingeniería Biomédica lo va a incluir en su programa de estudios, no sé para qué, pero bueno, lo tienen ahí. Entonces, si en algún momento lo dan como curso libre, sería muy interesante para ustedes. Créanme que sí. Sí, entonces vean cómo aquí, ya analíticamente, vean que el R cuadrado de ese polinomio fue perfecto, ¿verdad? Entonces, claro, cuando ya yo hago la integral aquí, me queda súper bien. A mí me podrían decir, ¿verdad? Por ejemplo, me podrían hacer un poquito la pregunta al revés. Vean que aquí estamos haciendo, ok, ¿cuál es el volumen si voy a 60% de conversión, ¿verdad? Pero lo podríamos hacer al revés. Más bien que a mí me dijeran, bueno, si yo ya tengo un volumen de reactor, ¿a qué conversión puedo aspirar? Me lo podrían decir así. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me dijesen, ¿sabes qué? Tienes disponible un PFR de 150 litros. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué conversión podrías llegar? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en ese caso? Bueno, sería un tanteo, ¿verdad? Sería hacerlo por tanteo. O sea, aquí, por ejemplo, en lugar de 0.6, digamos, pongamos 0.7. ¿Ok? 133 litros. ¿Ok? ¿Y de cuánto es el reactor que tenemos disponible? Tenemos un reactor disponible de 150. Ah, ok. Entonces quiere decir que todavía podemos ir un poquito más arriba de 0.7. ¿Ok? Otro tanteo. ¿Ok? Otro tanteo. ¿Ya? Decimos, bueno, quizá para no pasarnos mucho, tal vez a un 72%. Vamos a ver. 143. Casi, ¿verdad? O sea, todavía no, porque tenemos ahí 7 litros que nos permiten todavía llegarle un poquito más. ¿Ok? Entonces, otro tanteo, ¿verdad? Vean que esa es la ventaja de que tenemos el criterio de la función, porque imagínense hacer este tanteo con Simpson.
o con 5 points. No me gustaría, ¿verdad? Tener que hacer eso. Pero al tener el criterio nos queda súper bien. Entonces, no nos abusemos mucho, pongámosle 73% de conversión. Uf, 148, ¿verdad? Estamos muy cerca. Yo creo que si le ponemos 74% de conversión, ya nos pasamos, ¿verdad? Pero intentémoslo, a ver qué sucede. Sí, nos pasamos, ya no nos da ahí, ¿verdad? Pero entonces, basado en lo anterior, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, si en la planta hay disponible un reactor de 150 litros, un PFR de 150 litros, de prácticamente que sería un 73% de conversión que podríamos llegar, ¿verdad? Vean que ahí le puse 73.5% de conversión y nos da de 151, ¿verdad? Para no abusarnos, digamos, para no pasarnos, podríamos decir, ¿sabes qué? Si tú me das ese reactor PFR de 150 litros, yo te aseguro que podemos subir la conversión de 20 a 73. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pero ¿cómo hizo para hacer esa ecuación? Es que no... el de la gráfica. Marqué los puntos y le dije que me tirara una línea de tendencia. Le dije que le hiciera polinómica y la puse con grado 4, el polinomio, y ella lo hace automáticamente. Ok, profe. Más, chicos, dudas, comentarios, ¿no? Esta parte del tanteo está bien. Creo que fue José el que habló, ¿verdad? Que vi que tenía la mano levantada. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, ahí estamos, ¿verdad? Eso sería entonces, ahora sí, lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Hemos revisado lo que es Levenspiel Plot, hemos revisado cómo utilizar la tabla para hacer el sizing, ¿verdad? De diferentes reactores. Y pues ahí ya nos vamos encaminando, ¿verdad? A agregar más detalles porque no todo es tan sencillo, ¿verdad? Aquí le agregando más detalles que complica un poco más las cosas, pero de momento a lo que llevamos del curso, pues este sería el nivel que necesitamos ir manejando. Profe, ¿Sí? yo no entendí todo lo que dijo para llegar al 150, bueno, 150 aproximadamente litros el reactor, cambiándolo del 60%, o sea, 0,6 por 0,73. Pero quería preguntarle que, digamos, si usted me lo pusiera como pregunta, ¿cómo me lo plantearía, digamos? Para yo averiguar ese dato, por decirlo así. Así como lo dijimos, ¿verdad? Supón que tienes un reactor PFR de 150 litros. Está en la planta. Que eso suele ser una situación también, Adriana. O sea, así como nosotros estamos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo hice el cálculo aquí, ¿verdad? Y ocupo un reactor de 93 litros, ¿verdad? Puede ser una situación de diseño así, ¿verdad? Una situación de diseño como esta. Que te digan, bueno, no, necesitamos ir de 20 a 60, ¿qué volumen ocupamos? Y uno lo calcula, ¿verdad? Pero otra situación, todavía más bien más común en las plantas, es que te digan, bueno, ocupamos hacer el proceso, pero ya tenemos un reactor aquí de 150 litros o de 200 litros, o tal vez no lo tenemos en la planta, pero ya averiguamos con el proveedor de reactores y resulta que él no maneja reactores de 93 litros, maneja de 150, de 300, de 500 y de 1000. Entonces hay que escoger uno de esos. Entonces, con base en ese volumen hay que ver a qué conversión podemos llegar nosotros. Entonces, el planteamiento de la pregunta sería, si tienes disponible un reactor de tal tamaño,
a qué conversión podrías llegar. Y entonces tendríamos que hacer este jueguito aquí del tanteo y demás. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Vamos a ver cuando veamos Polymath para hacer esto, vamos a ver que Polymath es muy potente para responder ese tipo de preguntas. Estamos. Bien, entonces, bueno, para finalizar con nuestra sesión de hoy, haremos una prueba de salida. ¿Okay? Lamentablemente aquí nos extendimos un poquito con el tiempo. Sé que algunos tienen clases a las 6, entonces no está muy larga la prueba, pero no quisiera tampoco que la tuvieran que hacer en 40 minutos y a la carrera. ¿Okay? Entonces la voy a activar ya. Quien pueda sentarse de una vez y hacerla ya, pues contará con 60 minutos, ¿sí? Si no, la voy a dejar abierta para el resto de la noche, ¿sí? Entonces, si prefieren hacerla más tarde, entonces para que la accesen más tarde, ¿está bien? ¿Estamos claros? Está bien. Claro. Sí, profe, Sí, el resto de Josué. la noche pues, es hasta medianoche o Sí, tiene sí. alguna hora. No, hasta Ok. medianoche está bien. Sí, Por sí, profe, favor, muchas gracias. no, con gusto. Por favor, chicos, sí les pido, ¿verdad? Totalmente individual la prueba, ¿sí? O sea, uno de los propósitos de hacer la prueba, ¿verdad? Con un tiempo límite, apenas terminamos la clase, es un poco garantizarme yo de que ustedes van a trabajar en lo de ustedes individualmente, ¿verdad? Entonces, no tomen de que vamos a dar un poquito más de tiempo para colaborar. Si mira, ¿a qué hora nos reunimos? Sí, a las 9, sí, para hacer la prueba de salida. Ok. Si yo me encuentro algo igual, ya saben, ¿verdad? Les voy a poner un 0 y no, yo no acepto ese tipo de situaciones. Entonces, por favor, ¿verdad? Háganlo individualmente, háganlo ustedes. Creo que la explicación ha sido buena y si ahorita no hay más dudas, pues yo creo que es porque lo pueden hacer por ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, háganlo en ese carácter. ¿Está bien? Bien. Entonces, pues, que estén muy bien. Gracias por asistir, por su participación. Ojalá que les haya gustado bastante de la clase. Y pues ahí seguimos adelante. Les abro los contenidos de la siguiente semana para que continuemos con el estudio. Y recuerden también que está lo del avance 1, ¿verdad? Que es para la próxima semana. Entonces, cuídense mucho y estamos en contacto y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto.